Muy bien, ahora sí, un aplauso sí para que se anime la primera. En el jardín del Edén fui creada para reflejar la belleza de Dios, pero elegí la duda y la desobediencia. Caí, pero Dios nunca me abandonó. Y junto con Adán descubrimos la fuerza del amor y la debilidad humana. En su gran amor, Dios me dio una segunda oportunidad. También aprendí que la fe es la esperanza ante lo desconocido, que el amor es más fuerte que el pecado, que la maternidad es un don sagrado y que la perseverancia es la clave para superar los errores. Mi historia es de caída y redención. Mi consejo es que aprendan de sus errores, que se conecten con Dios a través de la oración y que cultiven la gracia. Yo soy Cifra. Estoy toda vestida de blanco por mi trabajo. Mi tarea es ayudar a toda mujer que trae un hijo al mundo, estar en ese momento tan preciosa. Mi nombre es poco conocida, junto con mi compañera, que es Fuba, Cifra y Fuba. Pero nosotras hicimos una tarea por obediencia y temor a Dios. Una tarea, un trabajo que llevó a todo un pueblo a ser liberado. Nosotras, en la tarea que teníamos que hacer, poco a poco íbamos aprendiendo, cada vez teniendo más conocimiento, y nosotros estábamos sobre un montón de otras parteras que ayudábamos en los partos. Un cierto día nos mandó a llamar el rey. ¿Qué querrá el rey con nosotras? ¿Qué puede ser? Nos presentamos y nos pidió algo. En realidad no nos pidió, nos dio una orden. Nos dijo que cuando una mujer hebrea fuera a tener un hijo varón, que nosotros lo teníamos que matar. Cuando nos dijo eso, nos quedamos realmente perplejas, afligidas. Dijimos, ¿cómo vamos a matar a esos varoncitos? Se va cada vez ir achicando más y más el pueblo hebreo. Dice, pero ¿cuál es el objetivo y la meta? Claro, este rey era un rey pagano. Ya no estaba más en esa época José ni toda su generación. Estaba simplemente un rey que estaba preocupado, estaba muy afligido, porque el pueblo hebreo se multiplicaba más y más. Y decía, si algún enemigo viene a hacer guerra con nosotros, este pueblo se une a ellos y nos van a destruir. Entonces tenemos que hacer algo para que no se multipliquen. Y fue así como nos habían dado esa orden. Salimos del recinto del rey
y dijimos, no podemos hacer eso. Nosotros no debemos temer al hombre, nosotros tememos a Jehová el Señor. Y decidimos no matar a ningún solo varón que naciese. Y así fue por un buen tiempo. Cierto día, nos mandó a llamar el rey de nuevo. ¡Qué gran preocupación! Ya sabíamos por qué nos llamaban. Estábamos en riesgo nosotros y nuestras familias también, pero fuimos y el rey nos preguntó, dice, ¿qué no tenían que matar a los varones hebreos? ¿Cómo puede ser que haya tantos varones? Se han multiplicado mucho más en lugar de reducirse. Y nosotros quedamos pensando y reaccioné con mi compañera Fuba, que me acompañaba siempre, y dije, lo que pasa que las mujeres hebreas son fuertes y no tienen inconveniente para dar a luz a sus hijos. Es por eso que cuando llegamos ya los bebés han nacido. Y bueno, después de esto, el rey dio una orden aún más grave todavía. Mandó a tirar a todos esos bebés varones nacidos al río. Y nosotras hemos dicho, todo nuestro trabajo en vano, todo el esfuerzo que hicimos, pero no fue en vano, porque después de mucho tiempo, del pasar de los años, de ese lugar, había una madre que había guardado y cuidado a su niño, que fue el niño Moisés. Y esta es la reflexión que quiero dejar, que como en aquella época nosotros también pasamos por situaciones difíciles y complicadas, pero no tenemos que tener miedo del hombre, no temerle al hombre, sino que temer a Dios sobre todas las cosas y luchar y trabajar por la obediencia. Yo soy Rebeca, hija de Milca, sobrina de Abraham. Mi suegro Abraham oró para que mi amado esposo Isaac tuviera una mujer acorde a la ley de Dios. Y mandó a su esclavo a que vaya a buscarme. Cuando el esclavo de mi suegro estaba cerca de la fuente de agua, Dios me mandó, era una hora de ir a buscar agua, y Dios me hizo obediente. El esclavo me pidió agua, yo le di a él y también a sus camellos. En ese momento, el esclavo se dio cuenta que era yo la mujer que mi suegro quería para su hijo, porque fui enviada por Dios. Me dio un pendiente de oro, de regalo, y yo salí corriendo a contarle a mi familia. Mi hermano salió a buscarle a ese esclavo para ver si era cierto lo que yo decía, porque estaba muy contenta, muy alegre. Y me pidió ese esclavo hospedarse en mi casa. Entonces le dejamos a él que pasara la noche, y ahí él le contó a mi hermano que él venía en busca de una persona bella, honrada, para el hijo de su jefe. Mi hermano me preguntó si yo quería ir y le dije que sí. Fui obediente. Y saben que yo, Rebeca, con mi esposo Isaac, fui una parte importante en la parte de la fe de Isaac, porque yo era estéril y mi esposo
oró a Dios y Dios escuchó su oración. Y Dios nos envió a mellizos. Y esos chicos jugaban en mi panza que me hacían doler, y cuando yo oraba porque me dolía mucho la forma que me pateaban y eso, Dios me dijo: quédate tranquila, Rebeca, que tus hijos van a ser dueños de grandes naciones. Y así fue. Mis hijos nacieron, el primero con las naciones mayores, y el otro que nació prendido al talón de mi hijo Jacob fue el que tuvo las naciones menores. ¿Qué quiero decir con eso? Que no dejen de orar, que todo lo que pedimos a Dios se cumple, que Dios manda, que Dios responde nuestras oraciones, hermanas. No bajemos los brazos por nada del mundo, por nuestros amigos, vecinos, hijos, por nuestra comunidad y por nuestra iglesia. Buenas noches, hermanas. Me presento. Yo soy Dorcas. Anteriormente me llamaban Tabita. Yo me dedico a hacer vestidos y túnicas, y mi deseo interior es siempre servir a los demás, ayudar a aquellos que necesitan. Y bueno, en épocas pasadas, cuando el apóstol Pedro estuvo predicando con Pablo, me sorprendió la muerte. En un momento de mi vida me sorprendió la muerte. Y los hermanos que me conocían me querían muchísimo, porque yo siempre servía a los demás. Y quedaron muy entristecidos por mi muerte. Entonces fueron corriendo a buscarle a Pedro. Vino Pedro y oró por mí, estando ya en el lecho de muerte. Oró por mí y resucité. Gracias a Dios por el amor de Dios, por su poder y por el poder de la oración de Pedro, hoy estoy viva. Doy gracias a Dios por mi vida y sigo sirviendo al Señor con mis dones, ayudando a los demás, haciendo mis costuras, mis vestidos para los que necesitan. Quiero dejarles un consejo, que usen sus dones. Dios dio dones a todos. A veces miramos a los que hacen cosas importantes, cosas lindas, y pensamos: ¿y yo qué puedo hacer? Yo no sé hacer nada. Sí sabemos hacer. Cualquier cosa que sepas hacer, ponlo a disposición del Señor. El Señor te va a dar creatividad y vas a poder usar tus dones para su gloria y para beneficio de los hermanos. Hola, soy Esther, una joven judía del pueblo de Persia. Me convertí en reina por el rey Asuero. Recuerdo el día que mi tío Mardoqueo me dijo que fui convocada a ir al palacio. Me sentí asustada, nerviosa, pero a la vez me sentí ansiosa. Pensé que cuando me convertí en reina, mi vida sería de lujos, pero no fue así. De pronto me enteré que mi pueblo, los judíos, estaban en peligro. Mi tío Mardoqueo pidió que intercediera por el pueblo.
con el rey. Yo pensé, si voy sin ser llamada, el rey podría mandar a ejecutarme. Entonces me llené de valentía y me vestí con mi mejor ropa y fui ante el rey. Le conté lo que estaba pasando, le dije la verdad del plan de Hamas y que si él pudiera salvar mi pueblo. Él se enfadó mucho con Hamas y mandó que le ejecutara. Mi pueblo fue salvo gracias a mi valentía. Aprendí que con valentía y fe podemos cambiar el curso de la historia. Y siendo fiel al pueblo, humilde y obediente, buscando que ni poder ni gloria, sino solo salvar a mi pueblo. Les animo a ser valientes en la vida. Cuesta, pero hay que ser valiente. Hola, soy una mujer cananea. Mi nombre es Rahab. Un día tuve que tomar una decisión, la que cambiaría totalmente mi estatus social. Yo trabajaba en la que dicen que es el trabajo más antiguo, ¿no?, de la mujer. Tenía una reputación de la cual hoy no me siento orgullosa. Pero una noche golpean a mi puerta 2 hombres. Eran 2 israelitas que estaban haciendo un trabajo de espía. Ellos tenían que ir a la ciudad e investigar todo lo que podían. Yo tuve que tomar la decisión, si era fiel a mi ciudad, a mi pueblo, o decidía cambiar totalmente el rumbo de mi vida. Con la reputación que yo tenía, era casi imposible que 2 hombres de esas características estén en mi casa. Entonces eso valió la pena y con la decisión que pude tomar en ese momento, todo cambió. El rey mandó a investigar si estaban en mi casa 2 hombres y yo dije que no, que ya se habían ido, pasaron por ahí, pero se habían ido. A cambio de esa decisión o de esa ayuda que les brindé a estas 2 personas, le pedí que conservaran la vida de mis padres, mis hermanos, todos mis familiares. Ellos me dijeron que sí, con una condición, de que si no estaban dentro de mi casa, iban a ser abatidos, como todo el resto de la ciudad de Jericó. Yo les dije que sí. Pasó el tiempo y la invasión era inminente. Se destruyó el muro de Jericó, el pueblo de Israel arrasó con toda persona, con todo lo que había, solamente se conservaron algunos objetos de valor, pero mi hogar fue totalmente resguardado. El Dios de Israel, ese Dios que había abierto el mar en 2 y que su pueblo pasó en seco, ahora es mi Dios. Ya no solamente el Dios de ellos, hoy es mi Dios. Y el Señor no solamente me regaló la vida de mi familia y la mía, sino que también cambió el propósito de mi vida. Tiempo más tarde me casé con Salmón, Marcelino era el segundo nombre, y tuvimos un hijo, Booz. Todos conocen la historia de Booz. El Señor me regaló el privilegio de estar en el linaje del Señor Jesucristo. Y eso es el regalo más grande que una persona puede tener. Y es el testimonio más hermoso de que Dios cambia totalmente la vida de la persona que llega a sus pies y decide creer en Él. No importa si el pasado que tengas es brillante o oscuro. El Señor lo cambia todo después de esa decisión. Que el Señor te bendiga.
Buenas noches, yo soy Ruth, la moabita. Soy de Moab. Cuando todavía la nuera de Noemí, me olvidé decir. Cuando todavía vivíamos en Moab, nuestros esposos murieron. Y mi suegra decidió volver a Belén, su tierra. Y yo decidí de acompañarla. Y dije, donde ella iba a ir sería mi tierra, y donde ella iba a vivir sería mi lugar, y su Dios sería mi Dios. Pero estuve cosechando en los campos de Boz para que pudiéramos comer, mi suegra y yo. Pero ella quería algo mejor para nosotros. Ella quería que yo me case y que tuviera una familia. Y entonces me aconsejó que me acueste a los pies de Boz en la era, que destape sus pies y me acueste a sus pies. Y yo le hice caso y así hice. Y él aceptó casarse conmigo y tuvimos un hijo que se llama Boz. Es el abuelo del rey David, también de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermana, les animo a que la historia de Ruth es una historia trae un mensaje de fe, de esperanza, de lealtad, que nos anima a ser leales, y que si somos leales y tenemos fe, grandes cosas pueden suceder con nosotros. El corazón. Si pierdo mi corazón por el camino, no estoy. Buenas noches a todas, bienvenida, bendiciones a cada una. Yo soy la mujer samaritana, una mujer que vivía en Samaria, un pueblo, una ciudad donde los judíos éramos unas mujeres ingratas, una ciudad ingrata. Como bien saben, yo era una mujer que tenía varios esposos y vivía también con un hombre que no era su esposa, sino que vivía. Así que esa es una parte de mi vida, hasta que un día conocí en el pozo de Jacob a Jesús, donde Él me dio de beber agua viva, espiritual, donde fui renovada espiritualmente y fui una mujer salva de todo mi pasado. Así que le quiero compartir que el Señor, nuestro Señor Padre, nos renueva día a día, que nos da esperanza y que Él nos fortalece. Por más los errores que nosotros tengamos en la vida, del pasado, a veces también del presente, Él nos da una segunda oportunidad para seguir viviendo y bebiendo de esa agua espiritualmente. Así que le bendigo a todas y que tenga un bendecido anochecer. Yo subo acá. Yo soy la viuda de Naim. Nadie me conoce el nombre, sino todos me dicen la viuda de Naim. Y en Naim, un día falleció mi hijo y lo llevamos al cementerio. Yo muy desconsolada, llorando, desesperada. Y en eso pasó Jesús
y se detuvo, vino, me abrazó y me dijo, no llores, mujer. Y se dio vuelta, miró a mi hijo y le dijo, a ti te digo, joven, levántate. ¿Qué pasó? Mi hijo se sentó y empezó a hablar. Yo digo que Jesús no vino solo para consolar a mí, sino Jesús vino para consolar y mostrar su poder sobre la muerte a la vida. Y las animo, mujeres, que confían en Dios, porque Él tiene poder. Hola, buenas noches. Yo soy María, ¿sí? La hermana de Marta. Quiero contarles mi historia que pasó hace mucho tiempo cuando Jesús todavía caminaba entre nosotros. Nosotros estábamos con mi hermana preparando la cena, preparando un banquete para esperar a Jesús y sus discípulos. Estábamos ansiosas porque ellos puedan pasar por ahí y darles de comer. Esa noche pasó Jesús y sus discípulos, se sentaron con nosotros, entraron a nuestra casa y nosotros estábamos nerviosas, queríamos atenderlo y mi instinto fue dejarla sola a mi hermana y postrarme a los pies de Jesús, escuchar sus historias y me quedé hipnotizada. Y Jesús reconoció eso y dijo que eso era lo que estaba bien, la vista puesta en Él cuando Él estaba en ese lugar. Aprendí muchas cosas de Él y eso me llena el corazón. Y lo que quiero animarlas a todas es que cuando Jesús nos llama, cuando Jesús visita nuestro corazón, que le demos el lugar y que aprendamos de Él y nos dejemos conmover por Él. Así que no dejemos que las distracciones diarias pasen por nuestra vida ocupando lugares que no merece, ¿sí? Así que démosle el primer lugar a Jesús y Él nos va a llenar el corazón. Hola, mi nombre es Marta, soy de Betania, un pequeño pueblo muy cerca de Jerusalén. Soy hermana de María y Lázaro. Nuestra casa fue siempre un lugar de amor y hospitalidad. Y ahí me olvidé la letra. Sabía que iba a pasar. Bueno, me conocen como una mujer práctica y trabajadora, pero he aprendido a valorar, a estar a los pies de Jesús, que eso es, no diría lo más importante, porque todo es importante en una casa. Sabemos que tenemos los quehaceres, pero Jesús es lo más importante. Cuando tengas una fiesta, cuando tengas un banquete, cuando tengas algo que preparar, muchas cosas, acércate un minuto a Jesús, pone alabanza en tu casa, ya va a cambiar el clima. Y si te acercas un ratito a pedirle que te ayude, ya lo vas a solucionar la mitad del problema. Y lo mejor de todo va a ser que después, cuando vengan los invitados, van a decir qué hermoso que está todo, que todo salió maravilloso, y vos vas a poder darle ese ojito a Jesús y decirle, fue por vos, Jesús. Amén. Esto no estaba en el guión.
¿Quién soy? ¿Quieren saber quién soy? No los escucho. Mi historia es una historia de sanidad, de redención, una historia triste, de desolación. Soy Verónica. En la Biblia no habla mucho de mi nombre o de mi origen, pero ¿qué importa, no? ¿Qué importa el origen cuando mi historia es la que importa? 12 largos años he padecido una enfermedad terrible. Por eso me van a encontrar como la mujer del flujo de sangre, o como la mujer que ha tocado el borde del manto de Jesús. 12 años agilada, 12 años desolada, 12 años en los que no he recibido un abrazo, un afecto, no he recibido amor, totalmente aislada, porque según la ley, todo lo que yo pudiera tocar podría dejar inmundo a esa persona, porque así me señalaban como una persona inmunda. Mi historia es una historia triste, pero ¿saben qué? Escuché hablar de un maestro que hacía milagros, que sanaba, que cambiaba la vida, y yo no me quería perder esa oportunidad. Yo no quería estar lejana a esa oportunidad. Entonces, ¿qué podía hacer yo? ¿Cómo me podía acercar? ¿Cómo podría ir? ¿Cómo? Pensaba día y noche. Era mi única oportunidad. No se imaginan, 12 años con ese flujo que no me dejaba. Entonces, cuando escuché que el maestro se acercaba a Capernaum, fue ahí que me llené de fe, una fe sobrenatural. No se pueden imaginar la alegría que sentía igual, pero quería ser sana. Pero ¿cómo hacía para llegar a él? Si yo lo tocase, en ese mismo instante podía morir, porque la ley así lo decía. ¿Cómo? Pensaba día y noche cómo podía ser, cómo me podía acercar al maestro. Se acercó el día y había tanta gente, una multitud lo seguía, todos hambrientos, igual que yo, para ser sanados, para que Él haga un milagro en sus vidas. Entonces fue mi oportunidad. Cuando me fui acercando, toqué el borde de su manto. Y saben, fui sanada, fui restaurada, fui reverdecida por aquel que hace milagros. En ese instante el flujo se terminó y fui sana. ¡Qué alegría! ¡Oh, qué alegría!, ¿no? Pero me fui despojando de estas vestiduras que por tantos años me han acompañado. En un momento, al tocar el manto, el maestro se detiene y con una voz potente, pero sublime, dice: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dijeron: Maestro, ¿cómo podemos saberlo? Mira la multitud. Ay, me incliné, tenía miedo, no les voy a mentir. Y de repente vuelve a preguntar: necesito saber quién me ha tocado, porque una virtud sobrenatural salió de mí. Sentí
que salió poder, dijo el maestro. Y fue ahí en ese instante que me arrodillé, me incliné hacia él y le dije, fui yo, maestro, fui yo, la mujer del flujo de sangre, maestro. Oh, no se imaginan lo que sucedió. Puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, hija, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha restaurado. Hija, me dijo, por 12 años yo no he sentido un afecto y un amor tan profundo como ese día. Si Él hizo eso en mí, ¿qué puede hacer en ustedes? Yo les invito a que se arrodillen a sus pies, que busquen, porque solo en Él encontramos las respuestas, solo en Él encontramos sanidad, solo en Él nuestra alma encuentra paz, nuestro corazón, nuestras vidas son restauradas, solo en Cristo. Oh, cuán gran gracia ha tenido el Señor conmigo, que aún siendo yo inmerecedora de este amor tan grande, Él me dio la bendición de cargar en mi vientre a su Hijo. Los profetas anunciaron, ellos dijeron que el Mesías nacería de una joven virgen de la ciudad de Belén, una pequeña ciudad. De allí saldría el Salvador de Israel. Yo era una joven que vivía mis días como cualquier otra joven. Estaba comprometida con José, mi amado, cuando el ángel del Señor se presentó delante de mí y me dijo que en mi vientre cargaría al Hijo del Dios Altísimo y que cuando Él nacería le pondríamos por nombre Jesús. ¿Saben? Muchos me criticaron, muchos murmuraron contra mí diciendo que yo había engañado a mi prometido, pero nadie sabía el milagro, el gran milagro que acontecía dentro de mí porque yo aún no había conocido varón. Aunque las profecías anunciaban y terminaban hablando acerca del Mesías de dolor, de sufrimiento y muerte, yo sabía que al tercer día Él iba a resucitar. Jesús creció, era un niño joven y llegó a ser un hombre. El tiempo de su ministerio comenzó. El propósito por el cual Él vino a la tierra comenzó. Por donde Él pasaba, por donde Él caminaba, grandes prodigios y milagros acontecían. Cuando arrestaron a Jesús, cuando arrestaron a mi hijo, su amigo lo traicionó. Era de noche. No podía ocultar mi dolor. Aunque yo conocía las profecías, yo sabía que mi Salvador iba a pasar por dolor, por sufrimiento y por muerte. No podía ocultar mi dolor. No podía ocultar mi sentimiento por mi hijo amado. No podía ver a mi hijo maltratado y humillado y azotado como un criminal. Mi hijo Jesús murió. Él murió crucificado. Él murió clavado en una cruz por amor a mí y por amor a todos nosotros. Pero yo sabía, esa era mi esperanza, de que Él iba a resucitar. El cielo se oscureció y la tierra tembló. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la tierra. Mi hijo Jesús, mi Salvador, había muerto. Pero mi esperanza era de que un día lo volvería a ver.
Un día estábamos todos reunidos juntos y de repente Jesús se apareció en medio de nosotros. ¡Oh, qué alegría tan grande poder ver a mi Jesús, a mi Hijo, a mi Salvador, parado junto a mí! Yo soy María, yo abracé a mi Hijo, yo abracé a mi Salvador, el que murió, el que resucitó y el que volverá a buscarnos para que vivamos con Él por la eternidad.